sea, un poquito más, a ver si entra alguien más. Tomás, Sí, ¿sabés cuántas clases quedan más o menos? y le he calculado que habrá, ponerle 2 clases. Capaz que se abrió la tercera, pero sería 2 clases en principio. Dale, buenísimo. ¿Y el parcial va a ser virtual? ¿Ya No está sabemos, confirmado? porque yo ya hice la consulta, pero todavía no, porque nos estaban pidiendo que uno fuera presencial, entonces se pedía a ver si igual no somos tantos, digo, ¿no? Si nos podemos dar en algún salón grande que estemos bien separados, digo, ¿no? Porque si no se va a complicar, porque el otro es hacerlo a través de Zoom, pero no sé. Vamos, en principio la fecha que habían pasado era el 17 de julio, por ahí me parece. La fecha primaria, digo, ¿no? Del parcial. Pero, pero bueno, vemos ahora. Nos mantenemos al tanto, digo, ¿no? Dale, gracias. 17 de julio sería, en principio, Tomás. Esa es la fecha que nos habían pasado. ¿Sí? Después se los confirmo, es lo que me quedó en la cabeza, digo, ¿no? Pero, pero sí, sí. Nos fijamos. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Bueno, vamos arrancando. En clase pasada lo que estuvimos viendo era el tema dimensionado de barra, ¿no? Y ahora lo que vamos a ver es cómo definir zona de protección contra contactos directos, ¿no? Es un poco la previa, en esto vamos a ver el tema de diseño, y capaz que la clase que viene lo que vamos a ver es tema de operación y mantenimiento. Mira que está entrando gente. De operación y mantenimiento, cómo operar en forma segura. Y, así que bueno. Hoy vamos a ver un poquito de esto. Vamos a dedicar fundamentalmente a instalaciones interiores, si bien ahí vamos a ver alguna pantalla para un tema de intemperie, pero principalmente lo vamos a enfocar a temas de instalaciones interiores.
Dice, bueno, el diseño de instalaciones debe ser, dice, tal que evite todo contacto accidental con partes activas, así con partes con tensión, y que prevenga el acceso fortuito a las zonas de peligro cercana a partes activas, pero teniendo en cuenta la necesidad de acceso a las mismas por el personal de operación y mantenimiento. Así vamos a dimensionar las instalaciones, bueno, los elementos de diseñar, ¿no? La ubicación de los equipos de tal forma de que el personal que va a operar y mantener esas instalaciones lo realice en forma segura y no haya accidentes, digo, ¿no? Sí, bueno, entonces, en consecuencia, se debe prever la fijación de distancia de seguridad en zonas de protección permanente. Es decir, vamos a ver cómo hay que mantener ciertas distancias, ¿no? O proteger para mantener esas distancias, para que el trabajo sea de forma segura. Y también para temas de terceros, digo, ¿no? Instalaciones que están en intemperie. Bueno, se reconocen 4 tipos de protecciones. La protección por recubrimiento, la protección por barreras, la protección por obstáculos y la protección fuera de alcance. Vamos a ver la característica que tiene cada una de ellas. Si me cambia la pantalla. Bueno, la de recubrimiento es toda la instalación está como blindada, como puede ser una celda modular, digo, ¿no? Como las que vienen, la celda metaclómetra incluso, donde toda la parte de contención está recubierta, ¿no? Como sería un transformador de potencia, la parte de la cuba de un transformador de potencia, ¿no? No así los bushing, que los bushing del transformador van a tener que cumplir lo que vamos a ver más adelante. Bueno, la protección por barrera, dice, bueno, pueden ser muros sólidos, puertas o pantallas, que se admiten que sean mallas alambradas, a fin de asegurar que ninguna parte del cuerpo humano puede ingresar a la zona una zona peligrosa o una zona cercana a las partes activas. Recuerda lo que habíamos visto en la clase pasada, que vimos ahí una foto, serían las puertas de las celdas, por ejemplo, ¿no? El tema de las celdas modulares, tenemos unas puertas de chapa que impiden la entrada de cualquier persona a zonas con tensión. Obstáculos de protección, y se puede ser, por ejemplo, un tipo de cobertura, rieles, cadenas, algo que se coloque que en realidad no sea un muro o puerta totalmente completa, ¿no? Así, ¿no? Y que, bueno, considerada como obstáculo. Y la protección fuera de alcance se concibe y se instalando las partes activas fuera de una zona extendida sobre cualquier superficie donde personas pueden usualmente estar o moverse en la misma y limitar el alcance de la mano en cualquier dirección. Es decir, las instalaciones, vamos a colocar algún tipo de protección que nos impida tener acceso a esa instalación, pero la parte de contención ubicada a ciertas distancias que vamos a ver, para que sea imposible alcanzar o poder tocar una instalación, ¿no? Así, por ejemplo, poder ir de media tensión que está en el techo de una instalación, ¿no? Esa no tiene ningún recubrimiento, si está a determinada altura, vamos a ver que está relacionada a la altura de la persona con una mano levantada, digo, ¿no? Es decir, si está a determinada altura es imposible alcanzarlo
y se supone que esa instalación es segura, ¿no? No tiene ningún tipo de protección. Si la puerta de los locales, que contiene aparatos eléctricos de potencia o celdas, ¿no? Lo que decíamos las puertas de la celda, utilizadas como parte de un cerramiento, deben ser concebidas de tal suerte, dice, que no podrán ser abiertas sin la utilización de llaves a propiedad específica. También muchas veces se colocan tipo candados, ¿no? que dificulten en cierta forma la entrada y el retiro y la apertura de esas puertas. Dice, los dispositivos de protección desmontables y conductores de electricidad deben ser fijados de manera tal que cuando son correctamente utilizadas la distancia de seguridad se mantiene. Así tanto sea la protección como barrera u obstáculo. En los otros casos debe ser realizado con material aislante. Se admite que los rieles pueden ser removidos sin los rieles de protección deben ser rígidos, ¿no? Sí, a veces existen. Ahora no se utiliza tanto, pero hay instalaciones donde se cruzaban en forma de X unos rieles, ¿no? Y con eso impedía o indicaba el peligro y no el pasaje a una instalación con tensión. Las áreas de espacios accesibles a personas ajenas al servicio, los dispositivos de protección deben poder ser removidos fácilmente del exterior con el uso de herramientas comunes, ¿no? No deben ser removidos, ¿no? Tienen que tener ciertas particularidades, digo, ya sean los tornillos o los bulones que se instalen. Bueno, el ancho de los pasillos en instalaciones de interior tiene que ser suficiente para permitir la maniobra, el mantenimiento, el montaje y la inspección de las instalaciones. Y también cierta comodidad o facilidad para salir en caso de emergencia, ¿no? Como yo decía la vez pasada, no puede ser un laberinto que sino tiene que ser pasillos claramente definidos y de un ancho determinado. Bueno, el ancho mínimo se entiende como valores totalmente libres, es decir, medidos entre las partes salientes que pudieran existir, tales como mando, aparatos, barandillas. Y los pasillos de maniobra de elementos de media tensión, que tengan elementos de tensión solo de un lado, digo, del pasillo, tiene que ser como mínimo de 1,20 m de ancho. Y en el caso que haya elementos con elementos de media tensión en ambos lados, ¿no? Como yo le había mostrado en la foto, esa estación que tenía celdas de 30 kilovoltios de un lado y celdas de 6 del otro, como mínimo tiene que tener 1,50 m de ancho. En caso de subestaciones metálicas blindadas, ¿no? En caso de que sean celdas modulares, con aparatos no extraíbles, el ancho mínimo del pasillo podrá ser 1 metro si hay celdas de un lado solo y 1,20 m si hay de ambos lados de los pasillos. Pero es importante que sean aparatos no extraíbles porque en muchas celdas modulares el interruptor se extrae. Aquí no pudimos hacer las visitas, de ahí íbamos a ver celdas, capaz que vieron fotos con Daniel, digo, ¿no? Pero hay celdas modulares Metalclad, que el interruptor al desenchufarse hace la función, los enchufas hacen la función de seccionador, ¿no? De un corte visible de la instalación. Bueno, en esos casos que el interruptor es extraíble hacia afuera, bueno, hay que mantener las distancias que vimos anteriormente. Pero hay celdas modulares como que el interruptor, en vez de ser extraíble, en vez de salir, gira. Hay unos modelos, depende del fabricante, que gira el interruptor y hace el corte visible en forma desenchufándose, pero girando, no retirándose hacia afuera. Bueno, y si las instalaciones son en baja tensión, si hay instalaciones de baja tensión, de un lado solo el pasillo puede tener como mínimo 80 centímetros, y si tiene de los dos lados tensión,
de baja tensión 1 metro como mínimo. Y si los elementos en tensión no protegidos que se encuentran sobre los pasillos deben estar a una altura mínima h sobre el suelo de medida en centímetros igual a h a 230, todo en centímetros, más d. Más d, vamos a ver, la d depende de la tensión de la instalación. De la tensión más elevada, es decir, de la tensión eficaz. Si la instalación es menor a 24 kb, clase 24, hay que mantener una distancia mínima. El D vale 20. Es decir, en caso anterior serían 2,5 metros, tendrían que estar de altura esa instalación, ¿no? En caso de 36, clase 36, 30 kb, en caso de clase 72,5, 60 kb. Una regla que además nos deja un margen de seguridad es sumarle la clase, ¿no? a los 230. Si tenemos un equipo de clase 24, podríamos sumarle los 24 centímetros, por ejemplo, y no los 20. Digo, como comentario así para mismo técnico, digo, para acordarnos más fácil. Dice, en la zona de transporte de aparatos deberá mantenerse una distancia entre los elementos en tensión y el punto máximo del aparato en traslado no inferior a D, y con un mínimo de 40 centímetros. Eso también, por ejemplo, si vamos a pasar con un equipo por abajo de una barra con tensión, nos tenemos que asegurar esas distancias. En cualquier caso, dice, los pasillos deben estar libres de todo obstáculo hasta una altura de 2,30 metros. No podemos estar dejando dentro, en esos pasillos, si hay una barra, ¿no? Sobre ese pasillo. No puede dejar escalerillas, ni cajones, nada. Tiene que quedar libre para que no esté el riesgo de que alguien se suba arriba de algo y de seguridad. Dice, las celdas abiertas, como son las celdas de mampostería, deben protegerse, dice, mediante pantallas macizas, enrejados, barreras, o aislar toda la parte de contención, digamos, ¿no? Los bornes aislados, que impiden el contacto accidental de las personas que circulan por el pasillo con los elementos de tensión de las celdas. Y esto, como mínimo, tendríamos que mantener esta distancia. Dice, entre los elementos en tensión y dicha protección, es decir, las barreras, lo que se instalen, ¿no? Debe existir como mínimo la distancia que a continuación se indican. Estas medidas son horizontales y expresadas en centímetros. Dice, los elementos en tensión, cuando son pantalla o tabiques macizos, una distancia D entre el equipo con tensión y esa barrera, esa pantalla, ese tabique macizo. En caso de que no sea tabique no sea macizo, ¿no? Que pueda tener un tejido, alguna malla, ¿no? Esa distancia es D más 3. Habría que sumarle 3 centímetros. Y de los elementos en tensión, pantalla de enrejados, ¿no? Así, si ya no es tipo malla, sino podemos rejas, un tipo, lo que decíamos, las barreras, los rieles, eso C debe ser D más 10. Y de los elementos en tensión, barreras permanentes o transitorias por obra o mantenimiento, es decir, muchas veces cuando se están haciendo remodelaciones en instalaciones, se ponen ese tipo de barreras o algo que aislando para que el personal que está trabajando en esa remodelación no acceda a las instalaciones con tensión. Bueno, esa distancia tiene que ser D más 20, con un mínimo de 80 centímetros. El D es el mismo que habíamos puesto
vista en la pantalla anterior. Bueno, esto es mucho. Vamos a ver primero el dibujito. Si yo tengo una barrera que de 2 metros, ¿no? De 2 metros. Acá, perdón, acá marca de 2 metros. Mínimo 2 metros. No tendría que haber ningún elemento con contención para asegurarnos. Este es el frente de la celda, ¿no? Este es el corredor por donde circularía. Entonces, no tiene que haber nada hasta los 2 metros 30 más D, lo que habíamos dicho, ¿no? Por acá, así que nadie parado. Acá. Sí, podríamos tener barras acá, por acá arriba, digamos. ¿No? Después en una profundidad I, que ahora vamos a ver cuánto es. Así que esto es X, esto es H, y bueno, y con esto es igual que la altura de la barra, de la barrera o de la puerta de la celda. Bueno, acá tenemos un trapecio y ya lo tenemos identificado. Este es 2 metros 30 más D, un centímetro. Estos son 2 metros. Y la I, dependiendo de si la pantalla es no conductora o conductora, lo que tiene en el frente de la celda, y dependiendo de la altura, acá también de la altura de X, dependiendo de la altura de la barrera, tenemos cuánto es el I. ¿No? En unos casos es A y en otros casos es entre 2. Si es de 2 metros hasta un 80, también se mantiene que es A. Ahora que es el caso siguiente, que lo vamos a ver después. Pero si es entre 1 metro y 1 metro 80, vamos a tener que mantener esta distancia ahí, tiene que ser igual a E, que es lo que habíamos visto hoy en esta, ¿no? D más 20. Eso quiere decir que si esta barrera es baja, tiene entre 1 metro y 1 metro 80, yo lo que hago es alejar más, por lo menos 20 centímetros, hemos hecho de más 20, la ubicación de la zona de restricción, para no idea, no se puede tener equipos. Y en el caso de que esta barrera está entre 1,80 y 2 metros, se agrega esta zona. Tiene esta forma la zona de exclusión, donde se puede instalar equipos con tensión, ninguna parte con contención. Y acá tenemos I y R, que es lo que son los valores que vimos acá. Acá tenemos el valor de R, que sería el caso que sea de entre 2 metros y 1,80. Tenemos el valor de C, que habíamos dicho que el valor de C era D más 10. ¿No? Y acá tenemos un caso, por ejemplo, si lo que tengo enfrente es un enrejado, entonces y vamos a suponer que es mayor a 180, la distancia es C en este caso, ¿no? Así que esta dimensión depende de la altura de que tiene esto y si es conductor o no es conductor y si es qué tipo, si es algo, una puerta, una celda, algo que sea una barrera blindada, digo, ¿no? Que sea algo que sea de chapa o algo que impida el ingreso, o si es enrejado tendríamos que dejar más espacio. ¿Por qué si es enrejado? Porque yo podría poner un dedo para adentro, podría poner una mano y tendría que alejar cualquier elemento de contención. Esto es un poco lo que estuvimos comentando, pero les queda acá, ¿no? En forma de letra, dice que si la puerta en celdas abiertas, ¿no? La pantalla, el tabique,
o enrejado debe disponerse de modo que su borne superior esté a una altura mínima de 1,80 m sobre el suelo del pasillo. Y puede realizarse de forma que dicho borne superior esté a una altura de 1 metro, pero si no alcanza el 1,80 m, se debe aplicar la distancia correspondiente a las barreras. Sería el caso extendido de la zona de ahí. Y después ya vamos a decir la barrera, listón, barandilla o cadera, colocarse de forma que su borne superior esté a una altura X mínima sobre el suelo de 1 metro. Además debe disponerse de más de un listón o barandilla para que la altura del mayor hueco libre por debajo del listón superior no supere el 30% de X con un máximo de 40. Entonces, en el caso de que si esta barrera no llega hasta el piso, así, por ejemplo, si fuera una puerta, ¿no? Nos da cuál es el espacio que vamos a dejar aquí como mini. Cuando en la parte inferior de la celda no existe el elemento en tensión, puede realizarse una protección incompleta, es decir, que no llegue al suelo, a base de pantalla, rejilla o chapos. En este caso, el borne superior de la protección debe quedar a una altura mínima sobre el suelo, se lo indicaba anteriormente, y el borne inferior debe quedar a una altura sobre el suelo, que será como máximo 25 centímetros menor que la altura del punto en tensión más bajo. Eso es lo que nos pasa en celdas, es que la entrada del cable subterráneo muchas veces entra por aquí. Entonces, bueno, lo que hay que mantener es ver esa, si la profundidad bastante más, hay bastante diferencia, digo, donde normalmente esto vale, la caja terminal va sobre la pared, digo, ¿no? Si acá hay una pared en la celda, ¿no? Pero siempre conviene, digo, por seguridad no nos ahorramos nada, tener una instalación completa, digo, ¿no? Un pantallado completo. Y según dicen, bueno, en síntesis, la instalación de celdas abiertas debe establecer una zona de protección entre el plano de la protección de la celda y los elementos en tensión. La forma y dimensiones mínimas de dicha zona de protección se representan rayadas en la figura que sigue, lo que les comentaba. Lo importante es que quede claro este concepto, en este dibujo, que en estas zonas no se puede instalar ningún equipo que quede con tensión. Este recinto, celdas bajo envolvente prefabricada, recinto no independiente, dice, cuando se trata de locales de edificios industriales, siempre que sean instalaciones eléctricas cuya tensión pendiente de 3,6 y 36 kV, celda bajo envolvente metálica de grado de protección igual a IP419, que no contengan aparatos con líquido combustible, dice, los pasillos podrán situarse en cualquier punto del local. Se han visto en unas industrias que las celdas se encuentran dentro de la propia fábrica, ¿no? con un tipo de barandas para que no evitar el choque, ¿no? Que sean golpeadas, ¿no? Bueno. Pero sí tiene que tener algunos requisitos. Así, no tienen que estar ubicados bajo la zona barrida de puente de grúas, monocarriles o aparatos. Entonces, lo que les decía, está rodeado de una barandilla de protección de 1 metro de altura y separado horizontalmente con mínimo 1 metro de la cinta envolvente, de forma que impide recirculación involuntaria de instalaciones. Un dispositivo de seguridad previsto para reducir la presión interna de la paramenta, es decir, escape en caso de campos de escape de gases, en caso de un cortocircuito interno, tienen que estar diseñados y estar fácilmente, que fácilmente se pueda evacuar esos gases, ¿no? Tienen que existir
canalizaciones. Así que bueno. Bueno, donde en caso de las subestaciones intemperies, ¿no? ¿Qué cuidados adicionales hay que tener respecto a la de interior? Bueno, dice, bueno, tiene que estar en terreno, en espacios cercados a su totalidad, podrán ser subestaciones fijas, portátiles, con equipo de intemperie, conjunto prefabricado aislado, con evidentemente existir parcialmente edificios destinados a subestaciones tipo interior. Existen, es muy común tener instalaciones mixtas, como habíamos visto al principio del curso. Si yo puedo tener las celdas de media tensión en un determinado interior, digo, en determinado local, y el transformador lo tengo intemperie, por ejemplo, que me puede facilitar la ventilación del mismo. Y el transformador tiene parte de contención, digo, ¿no? Si uno ve los bornes del transformador, entonces, bueno, hay que tener todo lo que vimos anteriormente, las distancias que tienen que estar, la altura que tiene que estar, los bushing, que no tengan acceso directo del personal que esté cerca del transformador, ni voluntaria ni accidental. Entonces, bueno, en esos casos tenemos que ver a qué altura instalar el transformador, y en caso que no se lograr las distancias, bueno, habría que poner un tipo de pantalla o de cerco que impida el acceso. El transformador dice, bueno, pueden ir sobre postes o en terrenos vallados, o no cuando se trata de instalaciones de tensión eficaz máxima inferior a 36 kV. Y bueno, las playas, la playa donde van del equipamiento de media tensión protegida por una valla enrejada o alambrado olímpico de una altura mínima de 2,2 metros, provista con señal de advertencia de peligro de alta tensión en cada lado del perímetro. No quita que después haya otro cerco perimetral, digo, ¿no? Este es un cerco. Este tiene que, digo, puede haber un cerco con un alambrado, digo, que limita el terreno. Pero es fundamental que tenga por lo menos un alambrado olímpico, ¿no? El vallado dice debe estar convenientemente puesto a tierra de tal manera que la tensión de toque no alcance valores peligrosos para personas o animales. Deberá presentar resistencia mecánica adecuada a fin de evitar el ingreso no voluntario de personas y animales de mediano tamaño. Y debe presentar resistencia a la corrosión por una vida útil mínima de 10 años. Es decir, esto cuando hagan las especificaciones tienen que poner el galvanizado de ese cerco, digo, tiene que ser de una calidad que soporte como mínimo 10 años. También el acceso a una autorización de instalación. Y cuando se utilizan cercos o muros externos, las características de los mismos deben ser la adecuada para evitar el fácil escalamiento. Habría que, porque en vez de cerco podríamos estar instalando muros si es una zona urbana. Bueno, hay que evitar el escalamiento, ¿no? Bueno. Dice, bueno, el terreno ante la obra debe ser nivelado en uno o en varios planos, debiendo protegerse para evitar la emanación de polvo, pueden utilizar para ello los medios que se consideran convenientes, sobre grava, césped, asfáltico, otros analógicos. Si no podríamos estar dejando arena, por ejemplo, con el viento eso se eleva, ¿no? Así una vez, para terminar, se puede colocar césped o en la parte de los caminos, después tenemos toda la parte también de, como viene la malla de tierra, poner piedra partida o algo que eso ayuda también a mejorar las tensiones de paso y también evita todo un tema de polución que se puede generar dentro de la instalación. Igualmente se deben tomar precauciones de drenaje en la superficie del suelo y en la fosa de los canales y conductos de cable, tanto de potencia como de mando, señalización, control telefónica u otro. Como habíamos visto, no. Las interiores también acá tenemos que tener
en cuenta todo el tema de canalización y drenaje sobre todo acá de lluvia. Formador, como evacuar en caso de pérdidas ese aceite, digamos. En caso que se utilice la superficie del terreno cubierta una capa de piedra partida, lo que vimos, y lo mismo se tuvo en cuenta, y la misma se tuvo en cuenta en el sistema de tierra, de malla de tierra, la misma debe ser mantenida libre de pasto y maleza. Eso es importante, porque si nosotros para el estudio supusimos que sí o sí era necesario instalar piedra partida, no podemos, luego en el funcionamiento de la instalación, que eso, el pasto, se toma la piedra partida, digo, ¿no? Porque ahí ya estamos variando la resistividad de superficial. Entonces, dentro de las tareas de mantenimiento está justamente la de sacar el pasto y las malezas, colocar herbicidas. Bueno, todas las instalaciones tienen que tener una protección contra corrosión, todas las partes metálicas, digo, ¿no? Eso se usa mucho, los hierros tienen que ser galvanizados con pinturas especiales como Sinrich o alguna de las, sobre todo en instalaciones como nieblas salinas, pero bueno, hay que tener especial cuidado en el galvanizado de todos los herrajes de las partes exteriores, digo, que ven el intemperie. Y bueno, y todas las canalizaciones de agua y depósitos de agua deben ser instaladas de tal modo que una rotura de los mismos no provocaría en instalación eléctrica, ¿no? Especialmente cuando esto se construye a base de conductores desnudos sobre aisladores, ¿no? Que es intemperie. Bueno, y la red de alcantarillado es igual que lo que hemos hablado en media tensión, que si existe estar situada en un plano inferior a las instalaciones eléctricas, por ejemplo las canalizaciones o cualquier instalación, para evitar las inundaciones, ¿no? Bueno, ya está faltando un minuto. Les queda acá en caso de intemperie, digo, muy similar a lo que habíamos visto de interior, la distancia, lo que importa acá es que normalmente pilastras donde se coloca el equipo, la instalación tiene que ser mayor a 2,30 metros. En caso de que no tenga, que hagamos una pilastra de menor de 2,30 metros, tendríamos que colocar un tipo de valla en la parte por el pasillo interior. Pero normalmente la base, donde comienza el aislador, tiene que estar como mínimo a 2,30 metros para estar seguro y evitar cualquier contacto, ¿no? Eso es lo que se utiliza más en instalación intemperie. Si uno ve tanto los equipamientos a determinada altura donde uno no puede llegar a tener acceso. Bueno, nos vemos en unos minutos entonces. Bueno, seguimos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el tema de los servicios. Así ya durante el curso se ha mencionado de distintos equipamientos que van dentro de las estaciones, digo, ¿no? Han visto todo el tema de protecciones, hemos visto el tema de medida. Entonces, bueno, para todo
la parte de protecciones, tanto para la alimentación de los relés, así también como las órdenes de disparo, apertura y cierre a distancia, los sistemas escadas, ¿no? Para operar a distancia las instalaciones. Bueno, para el funcionamiento del funcionamiento de todo el equipamiento es necesario tener alimentación. ¿No? Es decir, los servidores auxiliares son una fuente de energía que alimenta los equipos que se encuentran instalados en las subestaciones y en las estaciones de transformación. Las necesidades de energía requieren satisfacer distintas exigencias, ¿no? Hay algunos equipamientos que necesitan alimentaciones que no son esenciales, que pueden faltar por tiempo prolongado sin afectar el servicio. Y otras alimentaciones que son esenciales, ¿no? Que la falta de esa fuente auxiliar puede provocar comprometer el funcionamiento del servicio eléctrico y la continuidad del servicio eléctrico. Entonces, para satisfacer esta necesidad normalmente se adoptan distintas fuentes de alimentación. En las estaciones y subestaciones, bueno, se toma corriente alterna, se puede tomar de la red pública, ¿no? Un servicio en baja tensión, o instalar un transformador de media tensión a baja tensión dentro de la propia instalación, ¿no? Las subestaciones de UTM-TBT toman tensión, en realidad no necesitan tantas fuentes auxiliares, toman alimentación para iluminación y tener ahí un tablerito de servicio auxiliar en caso de que se necesite conectar a una herramienta para el mantenimiento de la instalación del propio transformador, ¿no? Y los puestos de conexión, donde los puestos que alimentan a los clientes, ¿no? Son los puestos de medida en media tensión, se les pide al cliente, que lo que últimamente ahora se le está pidiendo al cliente, que le dé una alimentación de 220 para los servicios auxiliares. En el caso de media tensión, para los casos de 30 kV, ya como hay equipamientos y ya con instalaciones donde haya escadas o ya de telecontrol, ya se coloca un transformador chico a nivel de la propia subestación, digo, ¿no? Del propio puesto, en el puesto de conexión, digo, se coloca un transformador de servicio auxiliar. Sí, en algunos casos, si uno recorre la red, que toma de la red pública también. Entonces, Tomás, sí, un comentario. ¿Sabés que ahora no se le está pidiendo más al cliente la baja? aunque está en media tampoco. No, que esté en media tampoco. Se pone un transformador de servicios auxiliares y no se le pide más por un tema de comercial que nos ha pedido, viste, que no se hiciera No más mezclar eso porque, instalación. exacto, se pide se agrandó un poco el local ahora, se pide, se le pone la baja por más o sea, por más que sea un puesto de conexión, ¿no? Sí, Cuando tiene pero es un transformador, obviamente. transformador. ¿De qué Exacto. potencia? O sea, No, son de 10 kVA por lo general, 10 kVA. chiquito, porque sí. Pero se Está bien. agrandó justamente el manual para que sea un poquito más Para que grande el entre local. Exacto. Está bien. Sí, además después también si las estaciones ya tienen telecontrol, pues ya están telecontroladas las Exacto. estaciones, ya se necesita Exacto. más potencia. Está bien. Y más independencia Sí. No, Claro, pero hay un funciona. tema ahí que, claro, por más que era poca la baja, o sea, se le facturaba entre comillas al cliente porque, bueno, entre comillas no, se le facturaba al cliente porque no podía distinguir que esto era para uso interno de UTE y nada, entonces como que Sí. se optó por eso. Está bien. Sí, son instalaciones nuevas, pero en la red deben quedar Exacto. muchas. Sí. No, la gran mayoría son Gracias a serie ustedes. sí, hoy. Sí. Está bien. Bueno, después otra alimentación en corriente continua seguro, dado por bancos de batería. Así, fuente independiente de eventos externos, digo, ¿no? Eso da un respaldo.
También corriente alterna a través de UPS. Eso muchas veces se está instalando a nivel de clientes, digo, ¿no? Se instala un UPS. Y corriente alterna con generadores autónomos. Eso yo, por ejemplo, no es muy usado en estaciones de distribución, pero sí a nivel de estaciones de transmisión, digo, muchas tienen generadores para alimentar los servicios auxiliares. Eso puede ser lógico, digo, y justificar justamente cuando hay cortes grandes de energía, ¿no? Cuando sale transmisión de servicios, también queda sin tensión la red de distribución y, por ejemplo, en estaciones 150, 30 kV, el transformador de servicio auxiliar está al lado de 30 kV. Tienen transformador de servicio auxiliar de 30 baja tensión. Como si pierden el transformador 150, 30, se quedan sin servicios auxiliares de alterna. Muchas veces tienen entonces un grupo de respaldo, ¿no? Pero a nivel de distribución no es muy usado eso. Entonces, vamos a ver, entonces, por lo que vimos en las estaciones de transformación, hay servicios auxiliares que son de continua y servicios auxiliares que están alimentados de alterno. Dice, cuando existen sistemas de protección secundaria no autoalimentadas, los sistemas de control, señalización, supervisión, mando a distancia, instalación eléctrica de media tensión, en general se alimenta con una fuente segura. Y esa fuente segura la da un banco de batería de acumuladores. Y esos bancos están asociados a un cargador que está alimentado de alterno. Y ese cargador es su único fin, ¿no? Y está permanentemente conectado. Y bueno, dice, se exceptúa esta obligación a aquella instalación en que los relés son alimentados por el propio transformador de medida y no se dispone de sistema de control, señalización, mando y a distancia. Hay prestaciones y algunos se han visto, digo, a nivel de clientes que el relé que protege, que está intentando relé sobre corriente, por ejemplo, de sobrecarga, se autoalimenta de la propia corriente que está circulando por el circuito, toma de ahí energía, de los transformadores de medida toma y alimenta el relé. Y eso para el funcionamiento del relé. Y para el disparo, como normalmente esa corriente, en el momento de la falta es alta, ¿no? En el caso de un cortocircuito, pero también en el caso de sobrecorriente lo que hacen es utilizan también la propia corriente de la línea, corriente de falta, para tomar esa energía para disparar el interruptor. El equipo de carga de la batería y se es capaz de suministrar los consumos permanentes, además de mantener la batería en condiciones de carga óptima. Bueno, en caso de falta de corriente alterna, la alimentación del equipo de carga falla la avería del propio cargador, y se debe hacer la batería de acumuladores la encargada de efectuar el suministro de la corriente continua a los sistemas de protección y control. Y bueno, y la tensión mínima a la que espero que haya alguien que está entrando, que está pidiendo control. La tensión mínima que va a mantenerse al final de la descarga de la batería, dice, debe coincidir con la tolerancia de los equipos alimentados por la misma. Todas las fuentes seguras deberán disponer como mínimo de una alarma fácilmente visible en el frente del equipo que indique si se encuentra o no en condiciones de operar correctamente. En caso de disponerse de supervisión a distancia, se recomienda que esta alarma sea supervisada. Es decir, los servicios
de continua, los servicios continuos, hay que tener protecciones y alarmas, ¿no?, que detecten cualquier fallo de los servicios auxiliares, ¿no? Hemos visto hace ya un tiempo las repercusiones o los problemas que generó en una estación a falta de continua. Recuerdo una, ya hace bastantes años, ¿no?, una en Montevideo, la estación 20 que está ahí en Colón, que se quedó sin fuente de continua, ¿no? Así que y en el otro caso que voy a comentar, que fue a nivel de transmisión también, saltó la llave termomagnética general de continua, y quedó toda la estación sin servicio de continua. Y bueno, en el caso de distribución, no llegaron a quemarse los transformadores porque justamente se dio en un momento que estaban operando la apertura y actuado bien. Digo, no, ahí hubo continua, pero en el momento era que cuando actuó esa protección se quedó sin continua. Y cuando vino el recierre, cuando intentaban un recierre en instalación, no había continua. Hubo fallo humano, tenía que haber verificado que no eran los relés de ahora, pero eran relés electromecánicos, no necesitaban fuente auxiliar. Se quedaron sin fuente para el disparo. Y bueno, luego, bueno, al ver, digo, el ruido que hacía el transformador, porque en realidad había una subestación que había quedado en corto a nivel de 6 kV en la barra. Bueno, lo sacaron de servicio manualmente el transformador. Pero bueno, el daño de esa corriente cortocircuito, que además demoró, calculamos, más de 1 minuto, digo, ¿no? Porque no, a nivel de transmisión lo podía haber visto solamente en la red de 30 kV, porque era un corto muy cerca casi en borna del transformador de un 36 kV. Cosas el Murphy siempre se cumple, pero el tema es que por donde circuló la subestación, donde fue el corto en barras, que algunos dicen fue un gato que lo originó, que se subió a esa barra, desapareció, no existía más. No diría, bueno, ¿dónde está esta barra? La barra de cobre, digo, ¿no? Semejante barra de cobre. Bueno, estaban todas en el piso derretidas, digo, ¿no? Y bueno, y después lo que les comentaba, una cantidad de cables que no tenían cepos, ¿no? Así de, bueno, fallaron todos los cables, pero no fue que falló el cable porque no soportó la corriente del pasaje del cortocircuito, no lo soportó mecánicamente, ¿no? Porque rompieron unas cajas de terminales de cable, era mucho cable de papel impregnado también, no eran cables secos, y falta de aisladores portabarras, fue un caos total ese. 25 de agosto recuerdo que era feriado. Y bueno, y fue todo causado, siempre hay una suma de problemas, digo, pero el original fue la falta de continua en la estación. Y creo que un par de años después, no sé si llegó a ser un año o al año siguiente, la estación C de 150 a 30 se quedó sin continua también, un problema en los servicios auxiliares de continua. Vino un cortocircuito en 30 kV, pero no en la redistribución, sino en la propia estación. Habíamos también, justo estaba en remodelación la estación, y bueno, un día con mucha niebla, bueno, se ve que se cebó el arco, y bueno, y por la falta de continua se quemó el transformador. El transformador, según los registros que sacó despacho de carga, estuvo más de 2 minutos en corto, el 150-30, ¿no? Bornes de 30, porque el corto había sido en la misma estación de transmisión. Y bueno, y se perdió un transformador que vale del orden del $1.000.000, digo, ¿no? Por falta de continua. Entonces, una vez digo la importancia que tiene la servicio continua en el total de la estación, ¿no? Importancia. Así que bueno. Entonces, bueno, normalmente se colocan
Y ahora que está todo telecontrolado, alarma, que indican bajo nivel de continua. También lo que está más adelante, pues si no, otra protección es. No me cambió la conta. También creo que va a estar más adelante, pero ya lo comentamos. La continua en las estaciones es aislada de tierra, haciendo las dos fases, el positivo y el negativo, ninguno de los dos está aterrado, ¿no? Como otro sistema, como los autos y otro sistema donde uno de los polos está a tierra. En la continua se trabaja con aislado los dos bornes. Dieléctrico. ¿Cómo? Un dieléctrico es la resistencia. Todo material es dieléctrico en el mundo porque todo es el nivel de conductividad eléctrica. Bueno, No sí. necesariamente. Puede tener baja o alta, Sí. eso depende de lo que tú quieras. El nivel de dieléctrico, o sea, es eso, pero todo es, hasta el aire es dieléctrico, ¿entendés? Sí. Sí, digo lo que tiene. Capacidad que dieléctrica, en comparación con qué. Y depende del material. ¿De qué No, se material? trabaja con el positivo y negativo aislado de tierra, digo, no aterrado. Es como trabajar en la línea de media tensión, digo. No entendí el comentario. Sí. Creo que no está hablando contigo. Sí, me parece que sí. Está entendido. Resistencia. Por eso pensé que me estaba diciendo algo dialéctrico. No, me parece que no. No, por eso. Bueno, aislado, me desperdí por. Bueno, no, que trabajan aislado, entonces lo que se mide justamente son la fuga o la tensión positiva o negativa respecto a tierra para poder detectar un posible problema, digo, ¿no? Porque si ya, por ejemplo, uno de los polos tiene fuga a tierra, tiene baja aislación con respecto a tierra, en el caso que por ejemplo, si el negativo tiene baja aislación respecto a tierra, cuando viene el caso que venga un positivo también tenga un circuito en otra parte de la estación, un problema a tierra, se genera un corte. Y muchas veces como pasa también en la red de media tensión, digo, pero muchas veces pueden ser de circuitos distintos, ¿no? El negativo del circuito 1 con el positivo que quedó a tierra en el circuito 3. Bueno, y ahí tenemos faltas cruzadas y aperturas múltiples, ¿no? Pero siempre lo que hay que hacer es detectar que no haya fugas a tierra. Y bueno, las tensiones normalizadas son, si uno ve la bibliografía, dice 12, 24, 48, 110 voltios. La práctica antes Montevideo tenía 24 voltios de servicio continuo cuando los relés eran electromecánicos, no solamente se necesitaba continua para los disparos, ¿no? Y para alguna iluminación de emergencia. Usaban 24 voltios. El 24 voltios es muy traicionero, en muy poco voltaje, se aíslan los contactos de los relés auxiliares, por ejemplo, ¿no? Así, entonces, digo, la tensión mínima, que recomienda de 48 voltios hacia arriba, digo, ¿no? El 12 y el 24. Si bien eran prácticos hace tiempo, porque bueno, 12 pongo dos baterías de auto, les digo, pongo una batería de auto y 24 pongo dos baterías en serie, no es recomendable. Y eso es lo que comentamos. Pero las estaciones mayormente son todas de 110. Hace para el telecontrol, para unos sistemas, para las RTU y algún sistema de control se ha usado 48 voltios, pero la tendencia es usar el 110 voltios. Las baterías normalmente que se utilizan, baterías acumuladores, ácidas, en la versión abierta o sellada,
dice ahí, cuando hicimos esto, dice, se admitía de uso de automotriz en estación de meditación cuya potencia instalada sea menor a un MVA. Eso ya en la práctica ya no. En aquel momento se dejaba a los clientes que instalaran, pero no habría que ver. Bueno, y después alcalinas para uso estacionario. Y en cualquier versión dice no se admite la conexión de banco de batería en paralelo. Y para la elección de tipo de batería dice, se tendrán en cuenta las características de los consumos en corriente continua, régimen de respaldo, régimen cíclico y condiciones económicas. El local hay que tener un especial cuidado donde van las baterías, sobre todo acumuladores, batería acumuladores, dice, cuando despiden gases, vamos a ver en este caso que vamos a ver primero, dice la batería de acumuladores que no despidan gases corrosivos, inflamables en condiciones peligrosas, dice como son las alcalinas, las baterías selladas o ácidas de baja tensión y capacidad, dice se podrán emplazar en locales destinados a otros fines, siempre y cuando estén debidamente ventilados. Y en todos los casos la batería debe instalarse en el interior de un recipiente identificado que oficie de protección ambiental. Dice, estos recipientes podrán llevar o no incorporar a los equipos de carga, pero en caso de no estarlo, debe montarse en forma inmediata a las baterías de tal forma que sea fácilmente identificada la ubicación de la fuente segura. Entonces, Profesor, sí. hicieron una consulta por el chat. A ver cómo la veo. Preguntan por qué no se puede usar batería de auto en serie. No, digo, como poder se puede. Lo que pasa es que para una instalación de poca potencia se podía. Lo que pasa es que la vida útil de las baterías a veces pueden fallar, digo, ¿no? Dijimos más mantenimiento. Para potencia chica, bueno, se podrían, digo, ¿no? Pero puede ser un problema. Es decir, el ahorro, por un posible fallo, lo que yo les decía, el ahorro en un servicio continuo podría traer capaz de que te falle un equipo de mucho más valor, digo, ¿no? Para ver, eso nomás, que da más confiabilidad un tipo de baterías, bancos de baterías, acumuladores, y no tanto, porque además dentro de las baterías de auto y de todas las marcas también, digo, ¿no? O sea, yo comento la experiencia que teníamos en estaciones, que en un momento se usaban unas baterías, eran muy malas, digo, ¿no? Había que estar permanentemente haciéndole mantenimiento, se sulfataban, había que estar poniendo ácido, ¿no? Depende también de la calidad de la batería, ¿no? Pero, bueno. Gracias. Bueno. No. Bueno, en el caso de baterías que sí desprenden, que despiden gases corrosivos inflamables, que son las baterías estacionarias, ahí hay que prever un local específico destinado exclusivamente para instalación de esa batería. Tiene que ser, dice, bueno, seco, ventilado, tiene que estar aislado de vapores, gases, polvo, vibración, ¿no? Y el piso debe tener cierta pendiente para en caso de derrame de ácido fácilmente se evacúe para algún punto específico, ¿no? Que tiene un desnivel y un lugar que junte todo ese ácido. Tiene que existir una toma de agua y una ducha de fácil apertura, para abrir, tipo monocomando o algo así. Porque en caso de accidente, derrame de electrolito, enseguida el operador pueda lavarse las manos, la cara o lo que se quemó, lo que tuvo contacto con el electrolito. Bueno, la puerta de acceso, como tendría que ser todas, pero bueno, específicamente tiene que abrir hacia afuera. La iluminación también tiene que ser interior, tiene que ser antiexplosiva, digo, con cañería especial, y la llave de tiene que estar al lado de afuera del local. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Y lo que yo les decía, que a veces pasa en UTE, en estaciones, o pasó, digo, ahora esperemos que no esté pasando tanto. La estación, como era el cuarto ahí de servicio auxiliar, donde la sala de batería, lo que llamaban, como siempre tiene ahí espacio suficiente, está seco, tiene ventilación. Bueno, era ideal para guardar cosas ahí dentro, ¿no? Sobre todo cuando había tableristas. Y bueno, llegamos hasta haber encontrado gente que tenía una cocina con garrafa de gas adentro, había hecho una cocina dentro de la sala de batería, digo, ¿no? Que justamente es un peligro, digo, ¿no? Pero bueno, hay que tener especial cuidado con el uso. Y en las industrias, viste en alguna instalación que también empiezan a guardar cajas y cosas, porque es un lugar que tiene muchos metros cuadrados inutilizado. Bueno, dice, la instalación de batería debe ser tal que permite un eventual llenado, rellenado de electrolitos, la limpieza y sustitución de elementos sin riesgo de contacto accidentales. No sé si para la clase que viene les muestro unas fotos de unos bancos de batería y de justamente cómo dice debe realizarse con cable unipolar aislado exterior de colores diferentes, rojo el polo positivo y negro el polo negativo, y su recorrido de canalización evitará cualquier contacto con líquido corrosivo. Así nunca en una sala de batería los conductores van por el piso, digo, siempre van en canalizaciones elevadas, ¿no? Bueno, baterías de velocidad abierta, dice los bancos instalados en locales propios, los pasillos intermedios de acceso no podrán tener un ancho inferior a 75 centímetros, por eso decía que hay lugar en la sala de batería. Si las baterías están aisladas de su soporte y estos del suelo, admitiendo el uso de maderas tratadas, una instalación eléctrica, o entre lo que decía, que debe tener una llave exterior y se le estanca. Bueno, en el caso de batería alcalina sellada o ácidas pequeñas, dice, se puede instalar en recipientes, lo que llamamos, y podrán también ubicarse a la intemperie, siempre que dichos recipientes sean apropiados para este tipo de instalación y estén dotados de ventilación adecuada y provisto de aislamiento térmico que evite temperaturas peligrosas para la vida útil y funcionamiento de las baterías. Tampoco no pueden instalarlas que quedan al rayo del sol, sino que tengan algún aislamiento térmico, donde se instalan. Bueno, ¿cómo protegemos los circuitos de corriente continua? Dice, como norma general, dice, los dos polos de la batería acumuladora del banco de baterías están aislados de tierra. Decía. Las protecciones de alarmas mínimas que se previstas son, dice, bueno, protección general con cartucho, fusible o interruptor automático de calibre adecuado, ubicado entre el banco y la barra del tablero principal de distribución de corriente continua. El detector de tierra en la barra del tablero principal de distribución con la alarma, ¿no? Que decía para detectar posibles fugas a tierra. Que todos los circuitos que salen de la barra principal deben ser protegidos y comandados con interruptor automático. No se admiten fusibles, instalaciones de UTE, por ejemplo, y normalmente, ¿no? Como lo que decía, con la importancia que tienen estos servicios, conviene más colocar una protección más térmica. Bueno, con una alarma de falta de alimentación de batería. Y esto es importante, dice, los circuitos de alimento comando de interruptor deben ser exclusivos para este fin y deben contar con alarma de falta de corriente continua. Es decir, es normal todas las salidas, los termomagnéticos con contactos auxiliares que determine que den alarma en caso de que actúa esa llave termomagnética. Dice, se actúa la obligatoriedad de la provisión de alarma indicada desde el punto anterior, instalaciones continuas de 12 voltios. ¿No? Pero, no, como dijimos, vamos a usar prácticamente siempre más tensión. Bueno, luego el equipo de... Así está más adelante. Lo que
no sé si está puesto acá, me lo salteé, que los interruptores, las termomagnéticas, tienen que ser para uso de continuo. No son las termomagnéticas comunes de alterna, digo, ¿no? Existen termomagnéticas que son de continua, que tienen otro poder de corte. Como sabe, la continua es más difícil cortar que extinguir el arco que en caso de alterna, digamos. Entonces las termomagnéticas son llaves un poco más caras que son para uso en continuo. Bueno, pues el cargador de batería va conectado directamente a los bornes de la batería con las protecciones adecuadas. El régimen normal de funcionamiento es en flotación, es decir, tiene que ser exclusivo para alimentar la batería de una fuente segura. En todos los casos se exige además de que están las condiciones de flotación. El régimen de flotación dice debe ser capaz de mantener la tensión de flotación de los bornes de la batería con una variación menor al 1%, para una variación de la tensión de corriente alterna del cargador de hasta 10%. Y el cargador debe tener la capacidad de suministrar una corriente igual a la autodescarga de las baterías, más el consumo permanente de las cargas que alimenta la fuente de seguro. Así lo tendríamos que dimensionar. El factor de rizado máximo, en cualquier condición de carga, dice, será el exigido por los equipos alimentados por la fuente de seguro. Eso, según los equipos que estemos instalando, tenemos que definir. Bueno, después lo que tenemos son los servicios de alterna, que bueno, son los que se alimentan en baja tensión y están asociados exclusivamente a los equipos locales o preinstalación eléctrica a media tensión. Lo que no dije en continua que también existen iluminación de emergencia, si bien ahora hay muchos paneles, digo, así, elementos de justamente iluminación de emergencia. En las estaciones normalmente hay un circuito de iluminación en continua, digo, ¿no? Además de las alarmas, además de los elementos estos de seguridad, de iluminación de emergencia, también porque muchas veces tenemos que estar operando con faltas de alterna frente a cortes, digo. Entonces la iluminación tiene que ser un poco para el operador un poco más que no una iluminación para poder salir o para de emergencia total, sino también para poder trabajar mientras se reponen el servicio. Si bien andan con linterna, con foco, pero es usual tener una distribución también de iluminación de continuo. Bueno, también los servicios auxiliares de alterna es recomendable tener un único tablero general de servicios auxiliares, donde llega ahí la alimentación, ya sea del transformador o de servicios auxiliares o del generador. Y tenemos un interruptor automático de comando y protección de las barras principales. Y bueno, y ahí hay que separar los que son alimentaciones esenciales y no esenciales, ¿no? Como cualquier instalación de abajo. Dice la alimentación esencial está disponible, pero sí. Ahí en los tableros de baja que pueden haber adentro de una subestación, ¿tiene que ser todo monobloc o algo con un buen poder de corte? Porque se supone que estás al lado de... Sí, la que está en las estaciones, sí. Sí, hay que calcular, hay que dimensionar cuál es el... Pero sí, porque la potencia de cortocircuito en borne de... Bueno, si ponemos en una estación transformadora de 30 baja, y que va a la Z cortocircuito al transformador, pero sí, podemos tendría que tener poderes de corte bastante altos. Sí. Ahí va, gracias. Normalmente los transformadores de servicio auxiliar en estaciones, creo que es del orden de 100, se colocan transformadores de 100 kVA. ¿Por qué tanta potencia? Bueno, porque en caso de que se le tenga que hacer mantenimiento al transformador, ¿no? Es decir, recirculado de aceite, deshidratado, ¿no? Sacarle humedad al aceite de los transformadores, las máquinas andan de ese orden, una máquina andan de 60, 70, 80 kilovatios consumen una máquina de tratamiento de aceite. Entonces, bueno, antes se ponen transformadores grandes, digamos. Y bueno,
hay dentro de los servicios de, ¿cómo se llama? De esenciales, bueno, los esenciales no es esenciales. Dentro de los esenciales se necesitarán UPS, como son para el caso además de tener continua, también para hay servicios alternas, como muchas veces se utilizan para el tema de telecontrol, que tienen UPS. Y bueno, como todos los sistemas de control informático susceptibles a procesar en forma correcta señales luego de la perturbación transitoria de alimentación. Y bueno, y lo que también los circuitos con respecto a baja tensión de los servicios auxiliares respecto a los conocidos de media tensión deben separarse entre sí, es decir, para identificar sin dejar lugar a duda en forma indeleble y disponerse de modo que dice que se reduzca al mínimo los riesgos para las personas y las cosas, ¿no? Así, tener claro cuáles son los circuitos de baja y cuáles son los circuitos de media tensión. Entonces, bueno, que tiene que estar conectado a tierra en forma directa o a través de un descargador, están debidamente protegidos para que no alcancen tensiones frecuencias industriales superiores a 1 kV. Acá lo que el problema que podría aparecer es que hay que ver dadas porque la media tensión puede generar algunas tensiones transitorias o perturbaciones, ¿no? Entonces depende por dónde van los circuitos, hasta los circuitos de baja los tenemos que blindar. Y dice, bueno, si producción antidispuesta, la instalación eléctrica, posibilidad de corriente de baja, deben cumplir con todo lo especificado en el reglamento de instalaciones de baja tensión. Bueno, creo que llegamos justito. Capaz que no. Nos vemos la clase que viene entonces y vemos ya los temas de seguridad, operar y mantenimiento en forma segura. Bueno, nos vemos el jueves.